¿Qué tal? Me presento. Mi nombre es Francisco Carcín y el presente video es para hablar sobre el tema de las generalidades del amparo en México. Bien, empecemos por algo básico. ¿Qué es el amparo? El amparo es un juicio que permite a las personas solicitar la protección del Estado cuando consideran que sus derechos humanos están siendo vulnerados por actos de autoridad. Este recurso está fundamentado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el año de 2011, México realizó una reforma en materia de derechos humanos que tuvo un gran impacto en el marco jurídico del país. Es decir, representó un cambio paradigmático en la concepción y protección de los derechos humanos en México, al incorporar de manera expresa los tratados internacionales en materia de derechos humanos al ordenamiento jurídico interno. Se generó un bloque de constitucionalidad que elevó el estándar de protección de los derechos fundamentales. Los principales impactos de la reforma fue la ampliación del catálogo de derechos, mayor jerarquía de los derechos humanos, fortalecimiento del control de constitucionalidad, obligación del Estado a garantizar los derechos humanos y mecanismos de protección internacional. Por otro lado, las consecuencias prácticas de la reforma fue mayor exigibilidad de los derechos, es decir, las personas podrán ahora exigir un mayor fundamento al respecto de sus derechos ante las autoridades. Mayor protección judicial. Los jueces están obligados a aplicar los estándares internacionales de los derechos humanos en sus decisiones. Reformar el sistema de justicia penal. La reforma impulsó una profunda transformación del sistema de justicia penal con un enfoque de protección de los derechos de la víctima y los imputados. Mayor transparencia y rendición de cuentas. Se establecieron mecanismos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades en materia de derechos humanos. Ahora bien, el amparo puede ser directo o indirecto. Amparo directo. El amparo directo se interpone contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a un juicio. Este tipo de amparos se presenta ante la autoridad judicial competente, que puede ser tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo. El objetivo es proteger los derechos humanos del quejoso cuando se considera que una sentencia o resolución ha violado derechos. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y sobreseimientos también pueden ser impugnadas mediante amparo directo. Ahora, amparo indirecto se interpone contra actos o omisiones de autoridad que no constituyen una sentencia definitiva. Esto incluye actos administrativos y judiciales que afectan los derechos fundamentales durante el proceso. El amparo indirecto se presenta ante un juez de distrito. Este tipo de amparos busca proteger al quejoso de actos que pueden causar un perjuicio irreparable a sus derechos humanos, ya sea durante un juicio o fuera de él. El amparo, tanto directo como indirecto, es un recurso legal que busca proteger los derechos humanos vulnerados y restituir al quejoso en su goce de los plenos mismos. Puede ser interpuesto contra normas generales y actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. Cualquier persona, incluyendo grupos vulnerables, pueden interponer un amparo si consideran que sus derechos humanos están siendo afectados. Pues bien, en cuanto a los efectos de una sentencia de amparo, primero hay que precisar que la sentencia de amparo es el acto final de un juicio de amparo y tiene como objetivo principal proteger los derechos fundamentales de las personas.
Los efectos de esta sentencia dependen si se concede, se niega o se sobresee el juicio de amparo. Veamos el primer supuesto, es decir, si se concede el amparo. La justicia federal restituirá al quejoso en el ejercicio pleno de sus derechos, esto es, la autoridad responsable debe adoptar las medidas necesarias para restituir al quejoso en el pleno goce de las garantías individuales violadas, por lo que puede implicar anular actos, es decir, si el acto reclamado es de carácter positivo, por ejemplo una orden de detención, la autoridad deberá anularlo. En cambio, si el acto reclamado es de carácter negativo, por ejemplo, la negativa de otorgar un permiso, la autoridad deberá realizar el acto omitido. También, la justicia federal puede ordenar la reparación de daños, es decir, en algunos casos, las sentencias pueden ordenar la reparación del daño causado al quejoso, ya sea de manera material o moral. Por último, se tienen los efectos generales. En ocasiones, las sentencias de amparo pueden tener efectos generales más allá del caso concreto, si se declara la inconstitucionalidad de una norma o un acto de carácter general. Ahora, si el amparo es negado, se confirmará la legalidad, ya que no viola los derechos fundamentales del quejoso y que la autoridad actuó conforme a derecho. Por consiguiente, el juicio de amparo se da por concluido sin que produzca mayores efectos. En el tercer supuesto, versará sobre sobreseimiento del juicio. El juicio de amparo puede sobreseerse por diversas causas, como la falta de interés jurídico del quejoso, la caducidad de la instancia o la inexistencia del acto reclamado, y los efectos del sobreseimiento dependerán de la causa de los motivos. En general, significa que el juicio se suspenderá sin una resolución de fondo. Por último, en cuanto a las generalidades del amparo, se tiene la jurisprudencia. La jurisprudencia en México se entiende por la interpretación de las leyes y reglamentos por parte de los tribunales. Es una fuente de derecho que garantiza la aplicación uniforme y consistente de las leyes en todo el territorio nacional. Los factores que influyen en el establecimiento de la jurisprudencia es reiteración de criterios, es la que se consolida a través de reiteración de criterios en múltiples sentencias. Importancia del asunto. Los asuntos de mayor relevancia social o jurídica tienen una mayor probabilidad de generar jurisprudencias. Divergencia en criterios. Es la existencia de criterios contradictorios entre los tribunales que pueden impulsar la necesidad de establecer una jurisprudencia uniforme. Y el último es el cambio legislativo y social. Estos son las reformas legislativas y los cambios en el contexto social que pueden modificar la jurisprudencia existente y generar nuevas tesis. En conclusión, el amparo es un recurso esencial para proteger nuestros derechos humanos en México. Gracias a la reforma del 2011 y la nueva ley de amparo, tenemos más herramientas para garantizar que nuestros derechos sean respetados. Por mi parte, es todo. Gracias.